Hola. Damas y caballeros, a nombre del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, doy la más cordial bienvenida al auditorio del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales a los señores oficiales generales, oficiales superiores, profesionales, civiles, diplomados en Altos Estudios Nacionales e invitados especiales. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al programa preparado con motivo de inaugurar el ciclo de conferencias denominado Fortaleciendo el Espíritu y Conciencia de Reivindicación Marítima. A continuación, serán las palabras de inauguración del ciclo de conferencias a cargo del señor coronel, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Señor General de Fuerza del Servicio Pasivo, don Zamber Achával Rivero. Señor General de División del Servicio Pasivo, Víctor Gemio Oropesa. Señor General de División del Servicio Pasivo, Luis Alcázar Chávez. Señor General de Brigada, Mario Antesana Ledesma, Vicepresidente del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Señor General de División, Wilson Colodo Osorio, Paz, Presidente del Directorio Nacional del CEDAEN. Distinguido Coronel, Diplomado en Altos Estudios Nacionales, Nelson Córdoba Antesana, Presidente del Directorio del Círculo de Oficiales de Caballería del Servicio Pasivo. Distinguidos oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, distinguidos profesionales civiles, damas e invitados especiales. El Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales ha organizado el presente ciclo de conferencias denominado Fortaleciendo el Espíritu y Conciencia de Reivindicación Marítima en concordancia a nuestros estatutos orgánicos y a la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 267 textualmente señala: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, además de la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y al ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, mismos que constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Es en ese sentido que el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales ha decidido organizar 4 conferencias a cargo de expertos en el tema geopolítico, histórico, militar y diplomático, que nos permitan reflexionar y analizar en el nivel estratégico no solo las causas y consecuencias de la pérdida del departamento del litoral y nuestro espacio marítimo sobre el Océano Pacífico, sino también analizar si la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia ha sido un fallo lapidario a nuestras aspiraciones marítimas, cuáles las lecciones aprendidas como Estado y cómo planificar y operativizar a futuro nuestra reivindicación marítima. En los últimos días se han publicado en medios de prensa y en diferentes redes sociales algunas opiniones de expertos en el tema diplomático, quienes consideran completamente perdido el tema de la aspiración marítima boliviana a través de la negociación en el ámbito bilateral y multilateral, como resultado del dictamen que mencioné anteriormente.
Al respecto, considero oportuno resaltar que la teoría en el manejo de conflictos entre estados señala que hay dos caminos para la solución de controversias y conflictos entre los mismos. Tal vez se agotó la instancia diplomática en los últimos 144 años después de la invasión chilena a nuestro territorio, quedando aún otra opción para alcanzar nuestro objetivo nacional permanente. Ese deberá ser un motivo de análisis y de reflexión en este ciclo de conferencias. El propósito de organizar el presente ciclo es de reflexionar, proponer y expresar ideas y opiniones con el fin de generar conjuntamente la población boliviana líneas de acción estratégicas que permitan rearticular y formular políticas de Estado en la solución efectiva al diferendo marítimo con Chile. Es en ese sentido que agradezco inicialmente a los expositores que durante 4 días nos compartirán no solo su conocimiento y experiencia, sino también nos formularán desafíos y propuestas respecto al problema marítimo con Chile. Propuestas que deben ser analizadas por cada uno de los presentes en nuestro auditorio del CEDAEN y también aquellos que en este momento están conectados en la plataforma Zoom. Estas 4 conferencias planificadas, como dije anteriormente, en el ámbito geopolítico, histórico y diplomático, deberán, en consecuencia, permitirnos dar luces para generar a futuro nuevas políticas de Estado. Por lo anteriormente expuesto, y agradeciendo de antemano a todo el auditorio presente, doy por inaugurado el presente ciclo de conferencias denominado Fortalecimiento del Espíritu y Conciencia de Educación Marítima a 144 años de la pérdida de nuestro territorial. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, el señor contraalmirante de la Reserva Activa, Miguel Armando Álvarez Monasterios, hará conocer la metodología a seguir en la presente conferencia. Asimismo, dará lectura al currículum vitae del señor general de división, Luis Fernando Alcázar Chávez, conferencista para la presente fecha, con el tema Análisis geopolítico de los antecedentes previos a la invasión chilena del 14 de febrero de 1879 a nuestro territorio del litoral. Gracias, muy gentil mi coronel. Inicialmente, para la presente conferencia, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a dar paso a conferencista que tendrá aproximadamente 60 minutos para su exposición. Posteriormente, tendremos en la segunda fase dos tipos de preguntas. Una pregunta del auditorio acá presente y las preguntas vía Zoom. Tenemos 30 participantes, entonces voy a pedir a los 30 participantes ahorita por Zoom de que levanten la mano y escriban en el chat la pregunta dirigida a mi general Alcázar y de esa manera yo voy a hacer la pregunta respectiva para que sea respondida. Esa sería la metodología. Ahora voy a dar paso al currículum vitae de mi general de división Luis Fernando Alcázar Chávez, egresado con excelencia académica en la carrera de Derecho. Varias veces becado al exterior, fue ayudante general del Comando del Ejército, 4 veces comandante de grandes y pequeñas unidades, jefe de decanes de su excelencia, director de planificación del Ejército, jefe de Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, fundador y director de la Dirección de Doctrina del Ejército, agregado de Defensa en España, inspector general del Ejército,
director de Fronteras del Ministerio de Defensa y director nacional de ADEMAF. Es especialista en seguridad y defensa, con estudios en educación superior, tema marítimo, políticas públicas, elaboración de proyectos, historiador, catedrático en institutos militares y universidades del país, miembro del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales y organismos de análisis de la realidad nacional. Ha escrito 7 libros sobre la problemática marítima, una novela. Es catedrático actualmente de la Universidad Mayor de San Andrés, dando las materias de geopolítica crítica y en la maestría de Relaciones Internacionales. Ha sido jefe de delegaciones bolivianas en varias reuniones internacionales, miembro de varios grupos de análisis de la realidad nacional. Entre sus estudios más destacados tenemos la maestría en Seguridad y Defensa, Planificación Estratégica, Análisis Estratégico, Docencia Superior y Planificación Académica Superior. Diplomados, Altos Estudios Internacionales, Madrid, España, Altos Estudios Nacionales en el país, Inteligencia Estratégica, Información Estratégica y Estado Mayor del Ejército. Egresó con honores y fue catedrático invitado en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. También miembro de la Academia Diplomática de España. Eso he dado referencias muy amplias acerca de mi general de división, Luis Fernando Alcázar Chávez, a quien invito, por favor, a la palestra para que se haga cargo del presente tema. Muchísimas gracias. En primera instancia, permítaseme agradecer al Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales, a su directorio, felicitarlos por estos eventos que no hacen otra cosa sino fortalecer el espíritu reivindicativo que debemos tener todos los bolivianos. Un saludo muy cordial y un agradecimiento de antemano a todos quienes nos premian con su presencia y, por supuesto, un saludo respetuoso a todos quienes nos siguen por Zoom para tratar una temática que está en boga, que pareciera que se está debilitando, pero no es así. Vamos a tratar de aprovechar hasta el último segundo de esos 60 minutos que nos han asignado y por supuesto no sin antes manifestar la gran satisfacción que tenemos de estar en este evento. Reitero que contribuye al fortalecimiento de ese espíritu. El objeto es realizar un análisis desde el punto de vista geopolítico del periodo de la preinvasión chilena a Atacama. Nunca ha habido guerra del Pacífico, ha sido una invasión de Atacama. ¿Ya? La finalidad es contribuir a la verdadera historia del problema marítimo, por supuesto, dedicado a todos los compatriotas. De lo que se trata es de contribuir a darle una transparencia a la historia para que nosotros de una vez por todas sepamos la verdad del problema marítimo. Es decir, nos han mentido tanto que ahora no tenemos la fuerza como Estado para atrevernos a hablar la verdad del problema marítimo. Cristóbal Colón, cuando zarpó no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, cuando regresó no pudo contar dónde estuvo y finalmente cuando murió no supo lo que había descubierto. Hago esta analogía con la necesidad que nosotros tenemos de una planificación estratégica nacional. Es por eso que vamos a tocar muy rápidamente, por supuesto, para enmarcarnos en el tiempo, los siguientes tópicos: antecedentes de introducción, una apreciación errónea del conflicto, las potencias, la relación de Inglaterra, ¿no?, con los diferentes países protagonistas y actores, América Latina en el conflicto, América del Sur, Centroamérica, los aliados y su conducta, un poco de geopolítica y, por supuesto, la temática del agua dulce. Y vamos a lo que hemos venido, los antecedentes e introducción. Comencemos, por favor. Hay dos formas de ver la historia. Una de ellas es la historiografía, que no es ni más ni menos que un relato cronológico, un repaso secuencial de todos los eventos
fácticos que hacen a la historia de un país, que es diferente a la historiología, ¿no? Logos, estudio, que implica un análisis estratégico. Si hacemos un análisis diferenciado de ambos temas, tenemos que la historiografía, como decía, es un repaso cronológico y tiene la tendencia a la repetición de la información, es decir, carente de análisis, simplemente repasar lo que ha sucedido, ¿no? Y repetirlo las más de las veces. En el problema marítimo tenemos aproximadamente en nuestro país cerca de 250 trabajos bibliográficos. Un gran porcentaje de ellos tiene una tendencia repetitiva, ¿no? Y no propone nuevos puntos de vista. Pero cuando estamos hablando de historiología, entonces estamos hablando de un repaso analítico, o sea, una comparación de esos hechos fácticos que hacen a la historia de un Estado para determinar las relaciones, las consecuencias, las causas y los efectos. Es decir, deducir nueva información. Lamentablemente hay una bibliografía reducida al respecto, pero la historiología nos permite cuestionar puntos de vista establecidos. No debemos olvidar que la historia del problema marítimo nos ha sido impuesta, no ha sido una producción propia. Los hechos que han sucedido en el problema marítimo, particularmente la falta de planificación estratégica, nos lleva a plantear dos hipótesis para nuestro trabajo. La primera, que en las relaciones boliviano-chilenas en el marco del recurso agua, Chile nunca gana, Bolivia es la que pierde. Si interpretamos bien, es decir, nosotros le entregamos la victoria a los chilenos a partir de nuestros propios errores. Un ejemplo es el resultado del problema marítimo, ¿no? Del juicio en el problema marítimo, en que el fallo, en los párrafos 16 adelante, dice: Bolivia no pudo demostrar, Bolivia no demostró, Bolivia no presentó pruebas. Es decir, Chile gana por efecto de nuestros propios errores. Y una segunda hipótesis para nuestro trabajo es que la aplicación de la historiología permitirá descubrir las nuevas y verdaderas facetas del problema marítimo. Les pido por favor que estas dos hipótesis las tengan en memoria RAM, porque vamos a tratar de defenderlas a través del trabajo, de demostrarlas más bien, para saber, señores, cuánto nos han mentido en el problema marítimo. Hay una concepción errónea. En Bolivia confundimos lo que es el problema marítimo con lo que es la guerra del Pacífico, ¿no? Si bien ambos tienen una misma génesis, o sea, el contacto de Bolivia con el mar, esa conceptualización análoga, ¿no? Análogo conceptual, nos ha llevado a dejar de lado problemas como el de las aguas dulces, la guerra hidrostática, que lo vamos a ver también. Es decir, reiteramos, el problema marítimo no es lo mismo que la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico se circunscribe exclusivamente al hecho bélico, y eso hizo de que cuando se produjo este hecho bélico, no el 14 de febrero de 1879, el 7 de enero de 1879. El 14 de febrero no tenemos absolutamente nada más que recordar que el inicio de las operaciones militares terrestres. Por lo tanto, el problema marítimo no ha comenzado en 1879 y mucho menos el 14 de febrero. Y lo vamos a demostrar por qué. Lo que ocurre es que nosotros creemos que de 1879 comenzó el problema. ¿Y qué pasó 37 años antes? ¿Qué pasó el 31 de octubre de 1842? ¿Ya? A Chile le regalamos 37 años de historia. ¿Y por qué no consideramos eso los bolivianos? Porque nos han mentido en la historia. Es decir, nuestro problema en realidad tiene 181 años. ¿Y qué pasó entre el 31 de octubre de 1842 y, perdón, ¿cómo funciona el...? A ver, por favor. Bueno, señores, en esos 37 años anteriores a 1879, Chile nos agredió 74 veces. De un total de 250 agresiones, en ese periodo nos agredió 74 oportunidades. De esas, 36
36 fueron agresiones diplomáticas, 14 empleos del poder militar, 4 agresiones militares terrestres, 10 agresiones navales, se apropió 5 veces del territorio. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tomar en cuenta eso? De las 14 veces que Chile nos propuso aliarnos contra el Perú, 5 fueron antes de 1879, nos dieron 3 ultimátum, nos amenizaron el conflicto, etcétera. Ahora sí. ¿Cuál es? Ah, perdón por la ignorancia. Ok. Entonces, ¿qué pasó después? Las mentiras de la historia y toda esa parafernalia que nos tuvieron acostumbrados los chilenos después de 1879. Señores, si nosotros seguimos conceptualizando el hecho de que la guerra, el problema marítimo comenzó en 1879, la pregunta es, ¿qué pasó el 31 de octubre de 1842, fecha en la que realmente comenzó el problema marítimo? Estaba de presidente José Joaquín Prieto y había un ministro de Hacienda de Chile que se llamaba Manuel Rengifo. Entonces publicaron lo que se llamó la Ley Rengifo. ¿Qué decía esta Ley Rengifo? Decía, perdón, ahora sí. Esa ley de Rengifo disponía que Chile se adueñaba de las guaneras de Coquimbo y de Atacama. Ya virtualmente se adueñaba en todas estas regiones. No, tampoco, ahora sí. Fíjense bien, esta es la parte de Coquimbo, esta es la parte de nuestra Atacama, ¿no? Y con esta ley comenzó la invasión pacífica. ¿Qué decía esta ley? Se declaran de propiedad nacional las guaneras que existen en las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral del desierto de Atacama y en las islas e islotes adyacentes. En esa época comenzó la invasión pacífica de explotación artesanal del guano y salitre. Todavía no hubo una explotación industrial. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta esos 37 años, ¿en qué quedan los reclamos que hicimos desde 1843? ¿En qué queda el trabajo de estos caballeros que pusieron la cara por el país? ¿En qué queda la posición que adoptó Bolivia en defensa de nuestro territorio? Entonces, considero que no es posible que nosotros podamos seguir afirmando de que el problema comenzó en 1879. Realmente es una mentira. ¿Por qué? Porque todo este trabajo que hizo Bolivia antes de 1879 fue antes de 1879. ¿No? Además, les decía, el 14 de febrero no tenemos absolutamente nada más que recordar el inicio de las operaciones terrestres de invasión. ¿Por qué? Porque el 7 de enero de 1879 ya había comenzado la invasión naval. El navío Costrañe ya estaba frente a Antofagasta. El 7 de febrero llegó el Blanco Encalada y el 14 de febrero desembarcaron para comenzar la invasión terrestre. Ese es el inicio de la invasión de Atacama, de la guerra del Pacífico, del hecho bélico, no del problema marítimo. Además, antes de 1879, Mejillones ya había sido ocupada 3 veces. Habíamos firmado 3 tratados, el Tratado de Límites del 10 de agosto de 1866, del 6 de agosto del 74, del 75, etcétera. Todo esto no podemos dejar de lado afirmando que el problema comenzó en 1879. Vemos aquí este cuadro que indudablemente lo vamos a pasar con la velocidad que amerita. Nosotros tuvimos con Chile una época de relaciones cordiales, particularmente la época de la creación de la República, una época de una rivalidad geopolítica con la Confederación Perú-Boliviana, pero en 1841, y les pido por favor tomen en cuenta 1841, 40, 35, etcétera, cuando se descubre que en Europa que el guano era un fertilizante para los campos, ¿no? Y se descubre que el salitre se podía utilizar en la fabricación de dinamita. Eso marcó el principio de la participación de Inglaterra, que la vamos a ver en un momento. Y por supuesto la gran traición de 1866, y aquí hay que hacer un paréntesis sobre el rol que jugó Melgarejo.
atroz su comportamiento. Permítame hacer un rápido paréntesis. El 15 de marzo de 1865 llegó el primer plenipotenciario de Chile, se llamaba Aniceto Vergara Albano. Lo recibe Melgarejo. Aniceto Vergara Albano viene con su secretario que se llamaba Walker Martínez. Este Walker Martínez vino e instaló el servicio de inteligencia de Chile en Bolivia. Los dos se apegaron a Melgarejo, le regalan el famoso caballo Holofernes, unos perros de colores a Juanacha Sánchez, lo nombran el capitán del siglo, le dicen: mi general, Simón Bolívar y Napoleón debían haber aprendido de usted. Dice: ¿cómo es posible que el mundo los haya dejado libres? Usted debería liberar como capitán del siglo. Le organizan, si ustedes se fijan, de la Plaza Murillo, más allí, al frente de la catedral hay un museo, unas 2 o 3 casas más allí, le organizan un prostíbulo con las 15 más lindas prostitutas de Chile solo para Melgarejo, etc. Melgarejo, en agradecimiento, lo nombra al plenipotenciario chileno Aniceto Vergara, lo nombra ministro de Hacienda. Él ejerce su función hasta agosto, luego renuncia y Melgarejo le dice: bueno, como no quieres ser mi ministro de Hacienda, vas a ser plenipotenciario de Bolivia en Chile. O sea, imagínense, el plenipotenciario de Chile en Bolivia, nombrado ministro de Hacienda y luego plenipotenciario de Bolivia en Chile. Y él, cuando llega a Chile, nos da el empréstito más caro de la historia boliviana, ¿no? Imagínense esa barbaridad. Más allá de muchas cosas, indudablemente, el secretario, ese Walker Martínez que les digo, se casa para montar el sistema de espionaje en Bolivia, se casa con la hija del expresidente Linares. O sea, imagínense, desde esa época ya está presente el espionaje en Bolivia. Entonces, bueno, y a partir de 1866 comienza la batalla legal con los tratados, finalmente la invasión. Para Chile, el problema marítimo es un problema de seguridad y defensa. Lamentablemente para nosotros es un problema minimizado a la salida al Pacífico, lo cual nos limita totalmente la determinación de objetivos, de políticas públicas, políticas y estrategias para enfrentar el hecho bélico. Es decir, Chile se guía por políticas de Estado y políticas de gobierno en los 3 ámbitos, ¿no?, de desempeño de un Estado: en la política interna, en la política exterior, de las fronteras hacia afuera, y en la política internacional, es decir, el escenario político controlado por organismos supranacionales. Es decir, Chile mide la gravitación estratégica y lo que son en la aplicación de sus estrategias. Lamentablemente, en Bolivia nos guiamos solamente por políticas de gobierno. Y aquí está la prueba. Bolivia nunca dejará de reclamar su salida soberana. Agosto 10 de 1810, Daniel Sánchez Bustamante, la solución negociada Alberto Austria en la década de... Un nuevo enfoque del problema, Víctor Paz Estensoro en la época del MNR, ni una molécula de gas para Chile, Carlos Mesa Quisbert, 2004-2005, la agenda de los 13 puntos, Evo Morales con Michelle Bachelet, la agenda sin exclusiones, Banzer, Tuto Quiroga, Rodríguez Bercé. Es decir, siempre nos hemos guiado por políticas de gobierno. Lamentablemente, nunca hemos tenido una política de Estado que nos permita jerarquizar los objetivos de Estado, de gobierno, políticos, sectoriales, estratégicos, tácticos, técnicos, administrativos. Es decir, en su conjunto, tener un panorama de objetivos claros. Antes se manejaba simplemente los objetivos permanentes, los objetivos actuales, los objetivos de gobierno, pero hoy esa escala y esa jerarquización de objetivos permite a un Estado definir claramente su política exterior. Señores, el problema marítimo ha ido creciendo. Nosotros tenemos un gran problema en Bolivia, que pasamos directamente de lo político, directamente pasamos a lo táctico. Es decir, dejamos de lado la parte estratégica, que es de radical y estructural importancia en la administración de un Estado, en la gestión de un Estado, porque el nivel estratégico es el cómo vamos a emplear nuestros medios para conseguir nuestro objetivo. Y eso implica una serie de estudios que son
complementarios a la decisión política tomada. Y lamentablemente en Bolivia este nivel no existe y nunca ha sido tomado en cuenta. Estamos en los antecedentes. Si vemos nosotros, aquí lo que hemos hecho es hacer un repaso desde 1843 hasta el año 2006. Todos nosotros decimos que Chile tiene políticas de Estado, que Chile siempre está en una línea de conducta. No es así. Fíjense, aquí está desde el compromiso hasta la invasión. Chile también ha estado en ese vaivén de conducta, ¿no? Pero obviamente ha sido mucho más coherente que la nuestra. Nosotros tenemos un tema parecido, un cuadro parecido. Lo ideal sería que esta línea sea vertical para decir que un Estado tiene unas políticas definidas. Simplemente hay épocas que han llevado a la conducta, a la conducta de Chile, pero no ha tenido una conducta uniforme. Es decir, no podemos afirmar que Chile tiene políticas de Estado definidas y permanentes. Son políticas de Estado a veces coyunturales. Un poco de geopolítica, sin querer insultar la intelectualidad de algunos participantes, por favor. Nos han acostumbrado a que la geopolítica sea una descripción física, una descripción geográfica. Es decir, la geopolítica de Bolivia es que pertenece a 3 cuencas, tiene tantos nevados, tiene que... No, geopolítica no es eso. Geopolítica no es una descripción de la estructura física. Geopolítica es una lectura del terreno para las decisiones políticas. Una lectura política del terreno, decía mi general Gemio en sus clases, ¿no? Es una lectura del terreno para las decisiones políticas, para la proyección del Estado en función de los objetivos que tiene. Eso es geopolítica. ¿Ya? Y claro, naturalmente la geopolítica va a asumir unas decisiones en función de los influjos geopolíticos. ¿Y qué son esos influjos geopolíticos? Todos aquellos elementos geográficos que de una u otra manera influyen en la decisión política del empleo de los medios, en el lugar donde se van a emplear los medios. Pero la geopolítica no es la que ya no es la que nos han enseñado Haushofer, Mackinder, Spigman, etc. No, ha tenido un cambio que se llama geopolítica crítica. Ya de la geopolítica clásica del espacio vital, territorial, prioridad de la victoria militar, ocupación física del territorio, ha cambiado a la proyección del poder, a la economía, ¿ya? Y la victoria militar ya no es tan importante. Y si no, veamos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Hay nuevas formas de conflicto. Esa es la geopolítica actual que está en aplicación y se llama geopolítica crítica. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, ¿no?, en base a los antecedentes de la típica geopolítica clásica del Herland, el Internat, Rinland, etcétera, enfocar a ese proceso que ha desembocado en el cambio de la geopolítica clásica a la geopolítica crítica. Entonces vamos a ver ese periodo de la preinvasión desde esos 2 puntos de vista, es decir, ¿no? Ahora ya hay otros elementos que hacen al juego estratégico del poder sin que ninguno de ellos tenga una prioridad exclusiva. Todo está de acuerdo a los objetivos coyunturales que tienen los estados. Esa es la geopolítica. Y actualmente los pensadores, Noam Chomsky, Ramonet, etcétera, que son los que están disfrutando de ese paraíso que ha permitido configurarse a partir de la guerra ruso-ucraniana. Entonces, la geopolítica actualmente es la proyección del poder, el poder político internacional y el poder geopolítico. Antes el territorio era lo más importante, ¿no? Estaban los intereses nacionales, el poder político, y ahora el interés nacional ha pasado a un plano muy importante. El territorio ha perdido, la ocupación del territorio ha dejado de ser un elemento importante, ¿no? Y pasa la hegemonía y la economía a ocupar un lugar importante en las relaciones interestatales. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto no es una clase de geopolítica. Es decir, vamos a ver la geopolítica, la historiología y la geopolítica en el marco del problema marítimo en el periodo que constituye anterior a la invasión militar.
Perfecto. Tomemos en cuenta que un análisis geopolítico naturalmente nos debe llevar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No? Determinar los factores adversos, lo que se maneja ahora, determinar los objetivos nacionales en su nueva jerarquización, determinar los intereses y, por supuesto, diseñar políticas y estrategias. Todos los estados se manejan con ese elemento. Vamos adentrándonos en el tema. España no tuvo mayor participación. No nos olvidemos, por favor, lo vamos a ver en detalle en un momento, que nosotros fuimos aliados de Chile. Nosotros tuvimos una guerra el año 1865, resulta que España invadió las Islas Chiltern en el Perú, lo vamos a ver dentro de un momento, entonces se alían Chile, Perú y Ecuador. Y vienen donde el presidente Melgarejo subió al poder el 24 de diciembre de 1864 hasta el 15 de enero del 71. Y el 65 vienen los chilenos y le dicen, Melgarejo, olvidemos viejos resentimientos, unámonos en defensa de América, y Bolivia se incorpora a la alianza en defensa de Latinoamérica. Chile le pide a Bolivia que cierre sus puertos a los barcos españoles. Implícitamente reconocía de quién eran los puertos, ¿no? Y Bolivia le cierra los puertos y los españoles, al no tener dónde repostar, bombardean el Callao, bombardean Valparaíso y se van a España, vuelven a España derrotados. Era una alianza. Chile, en agradecimiento, le dice a Vergara Albano, al plenipotenciario, recuerdan ustedes, le dice, sírvase manifestarle al general Melgarejo que en agradecimiento al apoyo recibido de Bolivia, Chile va a reconocer los límites que Bolivia decida, sea cual fuere. Imagínense esa oportunidad. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Melgarejo? Que hay temas más importantes que charlar, por lo tanto, ese tema lo vamos a dejar para rato. Y Melgarejo anula las fronteras bolivianas, decreta la ciudadanía sudamericana y dice, mediante decreto, de que cualquier ciudadano sudamericano, de hecho, es boliviano. Y lo único que no podía ejercer son los 3 primeros cargos. Por lo tanto, Bolivia comienza a la vanguardia de la integración latinoamericana. Imagínense, ¿no? Pero entonces España logra, después de 1879, los tratados de paz tanto con Bolivia como con España. Ya en el mero conflicto, España no tuvo una participación tal como la tuvo Inglaterra. Nosotros en Bolivia nos olvidamos de analizar Inglaterra. Creemos que el único enemigo ha sido Chile y no es así. Veamos por qué. En realidad, el enemigo de fondo es Inglaterra. Él es el verdadero enemigo. La pregunta es ¿por qué una pequeña isla al noreste de Europa? Este es Ucrania, aquí está la guerra. Bueno, pero Inglaterra, una isla de 243.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Luego de la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, ¿no? Queda como potencia mundial ya hegemónica. Pero había que conquistar América y el efecto de la revolución industrial, la tercera fase del capitalismo, que es el capitalismo financiero, hace que Inglaterra comience a exportar sus capitales, ¿no? Y exportar las inversiones. Y ese es el motivo de la guerra. Es decir, la revolución industrial permitió una proyección mundial de Inglaterra y, claro, controlaba ya los principales estrechos, etcétera, y naturalmente proyectaba su influencia a Sudamérica. Y en Sudamérica no había todavía el Canal de Panamá, 1913-14, que se inauguró. Por lo tanto, en esa época los navíos controlaban todos los principios. Los navíos ingleses controlaban todos los pasos los pasos principales a nivel océano. Mil disculpas por acelerar un poquín. Y Inglaterra controlaba el mundo, controlaba la cartografía. No se olviden el meridiano de Greenwich, que es una pequeña isla en Inglaterra. ¿Y qué pasaba? De que las potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, se lanzaron a la conquista de Sudamérica y ahí destacaron 2 lugares importantes. El Callao y Valparaíso. Y lo propio hacía Estados Unidos, no por un interés económico, sino más bien para neutralizar la progresión geopolítica de Inglaterra. Es decir, Inglaterra en ese
periodo de capitalismo financiero, reitero, la tercera fase del capitalismo, o sea, la instalación de holdings, de empresas, ahí nace la Casa Dreyfus, la Casa Gibbs, la Casa Hochschild, que fueron los que financiaron la invasión de Atacama. Nada que ver Chile. Ya, y lo vamos a ver después. Entonces, y ahí entra este famoso caballero que es Lord Tomás Alexander Cochrane, uno de los barcos de Chile, se llama Cochrane. Cochrane era un cajero de la armada, capitán cajero de la armada inglesa, ¿no? Que pide su baja y se constituye en el primer comandante de la armada chilena, ¿no? Era conocido como el lobo de los mares. Lo vamos a ver después, un toque anecdótico. ¿Qué pasó en lo político? Inglaterra estaba orientada al colonialismo y por supuesto a la hegemonía mundial. Ya producía algodón, hierro y carbón que exportaba a Sudamérica hasta el Callao y Valparaíso. Pero en 1835 se descubre el éxito que tenía el uso del guano en los territorios, en la fertilización de los campos. Y aquí comienza la historia de nuestro problema, ya con la utilización del guano. Entonces, Inglaterra comienza a traer algodón, hierro, a traer mucho y exportar de Sudamérica el guano. Pero paralelamente también se descubre de que el salitre se utilizaba en la fabricación de dinamita. He ahí el segundo tema que se constituyen en los pivotes para el gran problema histórico que tenemos. Consecuentemente, ese hecho de que Inglaterra baje hasta Sudamérica y haga su reportaje en Valparaíso, comienza la relación sociocultural del siglo XVIII con Chile. Y comienzan a la inmigración británica, que en un momento llegaron a 70.000 inmigrantes británicos en el área, el 4% de los chilenos con ascendencia británica. Pero no nos olvidemos que Chile e Inglaterra tienen una relación desde el año 1500, lo vamos a ver después. ¿Por qué Valparaíso? ¿Por qué las Islas Chincha del Perú? ¿Por qué el Callao? Porque Inglaterra buscó y encontraron guano en las islas de Juan de Nova, en el África, entre Mozambique y Madagascar. Y también encontraron en Australia. Pero fíjense la distancia, este lugar está acá y aquí está Sudamérica. Consecuentemente, no le convenía geopolíticamente a Inglaterra realizar todos estos viajes porque no le eran rentable políticamente y mucho menos económicamente. Este era el objetivo de Inglaterra. ¿No? Fíjense la distancia, aquí está las islas de Juan de Nova, aquí está Valparaíso, el Callao, etcétera, y aquí está Inglaterra. Era natural que el esfuerzo se dé hacia Sudamérica. Entonces las rutas de retorno ya facilitaban a Inglaterra hacerlo con salitre y con guano. ¿Por qué abandonaron Australia? Porque no tenía la calidad y no había salitre. Es más, el salitre y el guano boliviano era de menor calidad que el salitre y el guano peruano. Ojo, ese fue uno de los elementos que marcó el proceso de la invasión. Naturalmente eso generó una competencia entre Callao y Valparaíso por la hegemonía del Pacífico Sur y Estados Unidos, que se acercaba sin tener una participación directa y protagónica en el tema, ¿no? Todos los barcos retornaban siempre con salitre y con guano. Entonces, quedemos en que Inglaterra tenía solamente el 14% de la explotación de guano en el sur del Perú. 14%, nada más. El resto eran italianos, franceses, alemanes, etc. Se fracasó la comercialización de guano de Australia, había competencia por el Pacífico Sur, ¿no? Y por supuesto el tema del guano y el salitre. Y claro, el guano y el salitre chileno comenzó a tener una fama mundial para el tema de la fabricación de pólvoras y de dinamitas. Y este es un dato curioso. Este es Jorge Baradit, un historiador muy joven chileno, absolutamente imparcial, tengo el honor de conocerlo, que dice en sus libros
que el verdadero enemigo de Bolivia fue Inglaterra. Reconoce que la guerra del Pacífico fue de Perú contra Inglaterra, ¿no? Y él lo dice en sus libros, ¿no? Los tenemos acá para los que gusten, ¿no? Jorge Baradit tiene bastante literatura y habla la verdad sobre el problema marítimo, ¿no? John Blaine, que a la sazón secretario de Estado, dice: esta fue una guerra de Inglaterra contra el Perú usando a Chile como instrumento. Noam Chomsky, geopolítico, vive de izquierda, afirma que en realidad la región en su totalidad pertenece a Chile solo porque los británicos la financiaron en su guerra contra Bolivia y el Perú. Nuestro querido Eduardo Galeano dice: la guerra del Guano comprueba el gran beneficiado fue en Tomás North, el varón del Salitre, quien sin disparar un solo tiro ni gastar un centavo se apoderó de los territorios. La casa Rothschild les decía que en esa época Inglaterra tenía que proyectar su capital financiero y organizaron casas económicas. Una de ellas, la más fuerte, que aún digita el mundo, el evolucionar geopolítico del orbe, es la casa Rothschild. La casa Rothschild financió la construcción de navíos, uniformes, etc. Fue un propugnador de la guerra, ¿no? Y se menciona, Robert Hyde, un espía en favor de Chile, dice: ocupada Tarapacá, Chile entregó la industria a manos inglesas, a North y Harvey. Es decir, no podemos los bolivianos dejar de lado la participación de Inglaterra. Es más, el New York Times tuvo a bien publicar estos conceptos, confirmando la participación de Inglaterra. Definitivamente Chile fue un instrumento de Inglaterra. A Inglaterra le comenzó a interesar industrialmente la explotación de guano y salitre. A Chile no le interesaba el salitre y el guano boliviano, le interesaba la riqueza mineralógica, Chuquicamata, caracoles, eso le interesaba a Chile. Porque caso contrario, si su objetivo hubiera sido ocupar Bolivia, hubiera entrado a la paz. No nos olvidemos que en marzo y abril de 1884, Chile estuvo en el lago Titicaca con la lancha Colo Colo para controlar el contacto lacustre que teníamos con el Perú, ¿no? Pero la relación entre Inglaterra y Chile, les decía que se remonta hasta el año 1500, cuando Carlos V de España hace que su hijo Felipe II se case con María de Inglaterra, ¿no? Y lo declara Felipe II de España, rey de Nápoles, Chile y Jerusalén. Ahí comienza la relación que tiene Inglaterra con Chile, una relación, por supuesto, que dura hasta el siglo XX, pero no fue solamente eso. Ahí crearon instituciones sociales, culturales, deportivas, ¿no? El Banco Evans, la Sucesión Tomás Gell, la Joyería Londres, muchas instituciones sociales, culturales y deportivas que instalaron los ciudadanos ingleses. Ya fue tal el impacto y la participación en el ámbito sociocultural que tuvieron los inmigrantes ingleses, que bueno, que prácticamente Valparaíso, que nació como una caleta, terminó siendo el centro de abastecimiento a Europa, a Estados Unidos, de alimentos y por supuesto, que Valparaíso fue creciendo culturalmente de la mano de la influencia inglesa. ¿Ya? ¿Y cómo explotaban el salitre? A través de oficinas. Este es un libro, Las salitreras de Tarapacá, que nos refleja la presencia de las oficinas, las llamaban oficinas a los organismos responsables de la explotación del salitre. Oficinas Solferino, San Fernando, San Patricio, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que quedemos en que a partir de 1835 la explotación se hizo industrial, ¿no? Ahora, naturalmente el apoyo de Inglaterra se hizo efectivo y se hizo claro.
De tal manera que no podemos nosotros decir Bolivia, ¿no? Por festejar carnavales perdió el mar. No, la invasión era un proceso. No nos olvidemos que el presidente Adolfo Vallivian, ya el hijo del vencedor de Ingavi, solicitó al Parlamento boliviano la compra de 2 navíos porque ya visualizaba la guerra, ¿no? Lamentablemente se le negó aquel fortalecimiento de la Armada boliviana, pero eso nos refleja que ya se sabía en Bolivia que se venía un hecho armado. Además, en 1873, lo vamos a ver dentro de un momento, ya curiosamente el Perú, que estaba en una crisis económica, el 6 de enero de 1873 firma la ley del estanco, y un mes después firma el Tratado de la Alianza Defensiva con Bolivia. Un mes en esa época es como 24 horas de ahora. Entonces vamos a ver cuáles fueron las verdaderas motivaciones. El que manejaba todo el aspecto del potenciamiento bélico era el almirante Patricio Lynch, el que pilotó la ocupación de Lima desde el 31 de enero de 1880 hasta marzo de 1883, que Chile ocupó el Perú. Es este caballero el que comandó esas tropas. Es algo de repente hasta hilarante, la relación de Bolivia-Chile. De Inglaterra con Bolivia. Se basa, el elemento más antiguo es el triple resentimiento. ¿En qué consistía el triple resentimiento? Nosotros teníamos uno de los más preclaros cancilleres, Rafael Bustillos, muy bueno, pero demasiado drástico. Él agarró y lo expulsó a un diplomático inglés, lo expulsó en Mula, de acá de Bolivia. De La Paz, lo expulsó en Mula, fusiló a un ministro, con el Perú expulsó también a su ministro plenipotenciario y fusiló a un súbdito francés acusándolos de participar en actividades políticas. Naturalmente, cuando llega este individuo a Inglaterra, se queja a la reina y le dice, esto es lo que ha sucedido. Y la reina ordena que los navíos ingleses bombardeen La Paz, bombardeen Bolivia. Y le dicen, no, es mucha distancia. Los cañones no llegan más de 1000 metros. Entonces la reina dice, Bolivia no existe, Bolivia no debe existir nunca más. Desde esa época que nosotros tenemos una relación nada cordial con Inglaterra. Por supuesto, muy diplomática. Pero Inglaterra guardó ese antecedente y estos tres elementos constituyen lo que se llama históricamente el triple resentimiento. Eso es lo que más destaca de la relación anglo-boliviana. Naturalmente, Rafael Bustillos, como les digo, uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido, ha tenido una carrera extraordinaria, digna de destacar. Pero ¿cuáles fueron las relaciones de Inglaterra con la Argentina? Ya debemos recordar que Inglaterra ya ocupó 2 veces a Buenos Aires, ¿no? Controlaba el Río de la Plata, y ese antecedente fue igual recordándose a través de la historia y desembocó en lo que todos nosotros conocemos, la Guerra de las Malvinas, ¿no? La relación entre Inglaterra y Perú. Perú en esa época ingresó, les decía, en una crisis económica muy crítica, ¿no? Porque en Perú había inversiones de Inglaterra, les recuerdo ese 14%, ¿no? Además, el Estado peruano estaba agobiado por las deudas. El 6 de enero de 1873 publicó la famosa Ley del Estanco, que era una suerte de nacionalización de la producción de salitre y guano, que fracasó totalmente, y en su desesperación Perú acudió a Bolivia para comprar las licencias para la exportación salitrera y poder controlar el precio del salitre boliviano en territorio chileno. ¿No? En territorio chileno, más al norte territorio boliviano y por supuesto en su territorio, ¿no? Pero en esa época aparecieron los famosos bondholders, es decir, los acreedores. Señores, los acreedores fueron los primeros en presionar para que se dé el conflicto bélico, y vamos a ver cuál fue su rol. Alemania no tuvo participación directa en el conflicto, además de que ya en 1879 Perú impidió la salida de un barco alemán acusándolo de transportar armas,
¿no? Pero el problema se solucionó y no hubo mayor influencia. Naturalmente que Alemania tenía también inversiones en el Perú. Francia tenía un comportamiento análogo, no vamos a entrar en detalle. Francia tenía muchas empresas en el Perú y finalmente Francia acudió a Estados Unidos para que lo apoye en la recuperación de sus capitales. Estados Unidos no le aceptó. Francia acudió a Inglaterra y tampoco recibió apoyo. Italia tenía participación también en sus empresas. La mayor participación fue que Italia mandó unos navíos en febrero del 81 cuando Chile ocupó Lima, luego de la batalla de Miraflores y la batalla de Chorrillos. No tuvo mayor participación. Pero Estados Unidos tuvo 4 fases importantes. Fíjense bien, una primera fase que estaba orientada a llevar a los beligerantes a las negociaciones. No apoyó directamente a Bolivia y al Perú, pero tampoco apoyó a Chile, porque en la segunda fase, como secretario de Estado de Blaine,